La vida después de la muerte. Yogi Ramacharaka. Capítulo 1. El más allá. Una de las preguntas que con más frecuencia escuchan los instructores de la sabiduría oriental es: ¿qué enseñáis acerca del más allá de la muerte? Al ocultista experimentado siempre le parece extraña esta pregunta, pues le produce el mismo efecto que si preguntaran a cualquiera: ¿qué enseñáis acerca de la acera de enfrente de la calle? Desde luego que mayúscula fuera la extrañeza de quien escuchara semejante pregunta, pues para saber lo que hay en la acera de enfrente de la calle, le bastará al interrogador verlo con sus propios ojos. El instructor oriental ya no se admira de la multitud de pruebas del resultado de las meramente teóricas y dogmáticas enseñanzas de la mayoría de instructores y predicadores del mundo occidental, que son como ciego, que guía a otro ciego, pues carecen de medios para comprobar sus afirmaciones y se contraen a transmitir lo que ciegamente recibieron de otros, quienes a su vez allegaron del mismo modo su instrucción. Por el contrario, en Oriente hay muchísimos individuos de muy evolucionadas facultades psíquicas y espirituales para quienes los fenómenos de la otra vida son tan familiares como los de la vida terrena, y el mundo de ultratumba es para ellos tan real y efectivo como el ordinario ambiente del mundo físico. Para los ocultistas avanzados no es el más allá un mar inexplorable, sino tan perfectamente conocido en sus corrientes, profundidades, islas y generales características como para el experto marino occidental pueda serlo el Atlántico. Además, a todo oriental instruido se le enseñó desde niño que los fenómenos del otro mundo no han de ser materia de creencia por fe, sino que pueden conocerlos efectivamente cuantos quieran emplear tiempo y estudio en educir las facultades superiores, facultades latentes en todo ser humano. Sin embargo, por la misma razón, el avanzado ocultista oriental se ve perplejo, por no decir desalentado, cuando ha de comunicar sus conocimientos sobre el asunto a los estudiantes occidentales, cuya mente repugna por instinto aceptar la verdad según la aceptan los estudiantes orientales. Como quiera que el occidental no ha realizado por positiva experiencia ciertos fenómenos psíquicos y espirituales en que se fundan las enseñanzas sobre este punto, exige pruebas concluyentes de dichos fenómenos antes de pasar adelante. Por otra parte, para conocer estos fenómenos es indispensable experimentarlos personalmente, y así no valen argumentos ni razones para convencer de una verdad que ha de servir de fundamento a las enseñanzas. En consecuencia, el estudiante occidental o bien acepta por fe las afirmaciones del instructor o las disputa por conjeturas y especulaciones, y como en Occidente se cuentan por millares las conjeturas y especulaciones de esta índole, el estudiante puede muy bien excusarse de no aceptar ninguna de ellas, porque, según suele arguir, tan buena es una hipótesis como otra. Al exponer los fenómenos del más allá, a que está dedicado este volumen, debe advertir desde luego el estudiante que no se le podrá proporcionar ninguna prueba material si no tiene muy actualizadas sus facultades psíquicas y espirituales, porque sin ellas la prueba demandada sería semejante a la que un ciego exigiera de la existencia de los colores, o un sordo de la del sonido. La naturaleza de las cosas impide dar prueba material en dicho caso. ¿Qué método cabría emplear para explicar la sensación gustativa del azúcar a quien jamás hubiese probado un dulce? Por tanto, téngase muy en cuenta que las enseñanzas de este libro no se exponen como prueba de los fenómenos del otro mundo, sino tan solo a manera de relato de un viajero que vuelve de un país extraño y cuenta las peripecias de su viaje y lo que allí ha visto. Dijimos a los estudiantes de nuestras primeras lecciones, los instructores orientales no exigen de nadie que acepte ciegamente lo que se le enseña. Por el contrario, advierten al estudiante que solo acepte por verdad lo que haya comprobado personalmente, pues ninguna verdad es verdadera
hasta que uno la ha corroborado por su propia experiencia. Pero también se le advierte que para comprobar así una verdad, ha de inferir y vigorizar las facultades indispensables para la comprobación. El instructor solo quiere que el estudiante confíe en él, como en quien le señala el camino, y así le dice: este es el camino. Ve por él, y encontrarás lo que te he enseñado. Tómalo, pésalo, mídelo, pruébalo, y lo conocerás por ti mismo. Cuando llegues a cualquier punto del camino sabrás tanto como yo, y quien quiera que haya pasado por aquel punto, pero hasta que allí llegues, no tendrás más remedio que aceptar cuanto te digan quienes ya lo traspusieron o rechazar todo cuanto a dicho punto se refiera. No aceptes nada definitivamente hasta que por ti mismo lo hayas comprobado, mas si eres prudente, aprovecharás los consejos y experiencias de quienes en el camino te precedieron. Cada cual ha de aprender por experiencia, pero los ya experimentados pueden señalar el camino a los inexpertos. En cada etapa observarás que quienes ya están más adelante dejaron señales, hitos y marcas para instrucción de los que les seguían. El hombre prudente aprovecha estas señales. No te exijo fe ciega, sino tan solo confianza hasta que seas capaz de demostrar por ti mismo las verdades que te expongo, como a mí me las expusieron mis instructores. Los escépticos occidentales podrán objetar que no damos pruebas científicas de nuestras afirmaciones acerca de los fenómenos del más allá. Si por pruebas científicas se entienden las de la ciencia física, estamos de acuerdo en que no las aducimos, mas para los ocultistas avanzados el adjetivo científico tiene un significado mucho más amplio. Quien espere pesar, medir y calcular las cosas espirituales con métrica material fracasará sin remedio, pues nunca obtendrá la deseada prueba. Los aparatos físicos solo sirven para objetos físicos, y el mundo espiritual tiene peculiares aparatos con que registrar sus fenómenos. Por tanto, deseamos que comprenda bien este asunto quien comience a estudiar este libro, y sepa de antemano que no le ofreceremos ninguna prueba material, pues en parte alguna se hallarían semejantes pruebas. Tampoco argumentará este libro, porque no hay base de argumentación entre los que ven el más allá y aquellos cuya visión se contrae al plano físico. Sin embargo, esto no significa que vayamos a exponer un cúmulo de absurdas afirmaciones con la pretensión de que el lector las reciba como artículo de fe. Lejos de nosotros semejante intento. Porque aunque la razón por sí sola no sea capaz de rasgar el velo que separa la vida de la muerte, puede, no obstante, si está libre de prejuicios dogmáticos, percibir cierta racionalidad en las afirmaciones verídicas de los fenómenos del mundo invisible, que por lo congruentes con otros fenómenos ya aceptados explican racionalmente, lo que de otro modo fuera inexplicable. En resumen, se verá que nuestras enseñanzas concilian hechos en apariencia antitéticos y enlazan muchos puntos obscuros que, si bien aceptados por la razón, no se habían podido estructurar ordenadamente en un concepto mental. Exhortamos al lector a que difiera su juicio hasta leído atentamente todo el libro y bien considerado lo leído. Aun así, convendrá que vuelva a leer y considerar cuanto exponemos, y después se pregunte, ¿no parece todo esto lógico y probable? Si solo puede aceptarlo como hipótesis, que con ello se satisfaga, aunque nosotros sonreiremos de que tome por hipótesis lo que experimentalmente comprobaron los ocultistas de toda época. Pero si detenidamente se consideran las enseñanzas expuestas en este libro, resultarán cada vez más razonables según transcurran los años, pues todas las experiencias del individuo se acomodarán al carácter general de las enseñanzas que irán sustituyendo a los viejos y rutinarios conceptos. No es fácil apartarse o desechar la verdad una vez conocida, porque hurgará con irresistible prurito, luego de alojada en el oído mental de quien la escuche, y tras el oído está aquella parte del ser humano que aunque revestida de varias envolturas conoce la verdad.
Por mucho que la niegue el individuo, no podrá subtraerse a la verdad una vez que su semilla le haya caído en la conciencia, porque la nutrirá la subconsciencia, y en tiempo oportuno brotará y florecerá. De suerte que no importa si el lector es incapaz de asimilarse las enseñanzas desde luego, porque largo es el tiempo y cada cual lo tendrá de sobra para madurar la lección. Ahí, fin y al cabo, toda enseñanza no es más que un procedimiento de siembra. Algunas semillas caerán en pedregales, otras en las márgenes del camino donde las devoren las aves, otras en suelo estéril, pero no dejarán de caer, aunque sean pocas, las que arraiguen en feraz terreno y con el tiempo broten, entallezcan, ahijen, medren, florezcan y fructifiquen. Capítulo 2. La ilusión de la muerte. La humanidad está hipnotizada por la idea de la muerte. El empleo vulgar de esta palabra denota la ilusión. En labios de quienes debieran tener mayor conocimiento oímos expresiones así, al hablar de una persona que acaba de marcharse de este mundo. La implacable guadaña de la muerte, tronchada en la flor de su edad, desaparecido para siempre, todo acabó para él, pérdida irreparable, etcétera, etcétera. Se habla de esta manera, como si diesen a entender que ha dejado de existir el ser querido y ya no es nada. Sobre todo en el mundo occidental, predominan estas pesimistas y escépticas ideas, a pesar de que la religión cristiana allí prevaleciente describe las delicias del cielo en tan vigorosos y atractivos términos que todos sus fieles deberían desear el tránsito a tan feliz y dichosa vida. Si los cristianos creyeran sinceramente lo que su esotérica religión les enseña y promete, en vez de lamentarse amargamente y vestirse de luto cuando alguno de sus deudos y allegados muere con las debidas disposiciones, habrían de entonar cantos de júbilo y engalanarse floridamente por haber pasado el ser querido a la dichosa, feliz y bienaventurada vida celeste. La generalidad de las gentes, no obstante la fe que profesan, temen la muerte, les espanta su imagen y les conturba su recuerdo con invencible terror. Sin embargo, quienes conocen la ilusión de la muerte no experimentan tan siniestras emociones y aunque naturalmente sientan la temporánea separación del ser amado, saben que no lo han perdido para siempre, sino que tan solo pasó a otra fase de vida y que nada de él se ha aniquilado. Relata una secular fábula hindú, que al notar una oruga la languidez anunciadora del fin de su estado reptante y el principio de su largo sueño de crisálida, reunió a sus compañeras y les dijo: «Triste es pensar en el forzoso abandono de esta vida, que tan halagüeñas venturas me prometía. Cegada por la guadaña de la muerte en la flor de mi existencia, soy un ejemplo de la crueldad de la naturaleza. Agur, mis buenas amigas, agur, para siempre. Mañana ya no existiré». Acompañada por las lágrimas y lamentaciones de las amigas que rodeaban su lecho de muerte, la oruga pasó a su otro estado. Una vieja oruga exclamó tristemente: «Nuestra hermana nos ha dejado. Su destino es también el nuestro. Una tras otra nos abatirá la guadaña destructora como a la hierba de los prados. La fe nos mueve a esperar otra vida, pero acaso sea una vana esperanza. Ninguna de nosotras sabe nada de cierto sobre otra vida. Lamentamos el común destino de nuestra raza». Después se marcharon todas tristemente. Bien claro se echa de ver la ironía de esta fábula, y nos sonreímos de que la oruga ignore la gloriosa vida que le espera cuando despierte del sueño de la muerte y se metamorfosee en policromada mariposa. Pero no hemos de sonreírnos, porque todos tenemos la misma ilusión que la oruga. Esta secular fábula simboliza en unas formas inferiores de vida la ignorancia e ilusión de la humanidad. Todos los ocultistas reconocen en los tres estados de oruga, crisálida y mariposa, una imagen de la transformación que aguarda a cada ser humano. Porque la muerte para el hombre
no es más que el estado de crisálida para la oruga. En ninguno de ambos casos cesa la vida por un solo instante, sino que persiste mientras la naturaleza efectúa sus transformaciones. Aconsejamos al lector que se asimile la moraleja de esta fábula que de siglo en siglo y de generación en generación aprenden los niños de la India. Estrictamente hablando, desde el punto de vista oriental, no existe la muerte. Este nombre es una mentira y su idea una ilusión nacida de la ignorancia. No hay muerte. Solo hay vida con muchas fases y modalidades, a una de las cuales llaman muerte los ignorantes. Nada muere realmente, aunque todo experimenta un cambio de forma y actividad. Así dice el Bhagavad Gita. Nunca nació el espíritu, ni nunca dejará de ser. Nunca hubo tiempo en que no fuera, pues sueños son el principio y el fin. Sin nacimientos ni muertes ni mudanzas permanece el espíritu por siempre. La muerte no lo toca, aunque parezca muerta la casa en que mora. Los materialistas arguyen frecuentemente contra la inmortalidad del alma diciendo que todo en la naturaleza se disuelve y destruye. Si así fuese, resultaría lógico inferir de ello la muerte del alma, pero en verdad no hay nada semejante porque nada muere realmente, como antes. La unificante fuerza que las mantenía agregadas retiró su poder y se manifiesta la actividad inversa. Ha dicho acertadamente un autor, nunca está el cuerpo más vivo que cuando está muerto. Y ha dicho otro autor, la muerte no es más que un aspecto de la vida, y la destrucción de una forma material es el preludio de la construcción de otra. Así vemos que el silogismo de los materialistas carece de premisa mayor, y por tanto ha de ser forzosamente falsa la conclusión de todo razonamiento en el fundado. Pero ni los ocultistas expertos, ni nadie que esté algún tanto espiritualizado tomarían en serio el argumento de los materialistas, aunque fuera 100 veces más lógico. Porque han educido y actualizado sus facultades superiores psíquicas y espirituales, que les dan a conocer que el alma no perece cuando se disgrega el cuerpo. Cuando el individuo es capaz de desprenderse temporáneamente de su cuerpo físico y actúa efectivamente en los planos ultraterrenos, le parece fútil y absurda toda discusión especulativa sobre la vida después de la muerte. Si un individuo que no ha llegado todavía a la etapa de desenvolvimiento psíquico y espiritual en que se tiene prueba sensoria de la supervivencia del alma, demanda una prueba de ella, digámosle que en vez de fijar su mirada mental en el exterior, la enfoque en su interior y allí hallará la prueba deseada. Porque, como nos enseña la filosofía, el mundo interno es mucho más real que el mundo externo de los fenómenos. En efecto, el hombre no tiene un positivo conocimiento del mundo exterior, pues todo cuanto posee es el informe que el interno le proporciona de las impresiones recibidas del exterior. El hombre no ve el árbol que mira, sino tan solo la imagen invertida del árbol retratada en su retina. Además, su mente ni siquiera percibe esta imagen, sino solo el vibratorio informe de los nervios cuyos filamentos terminales excitó la imagen. Así, no hemos de avergonzarnos de aprovechar las reservas acopiadas en las intimidades de la mente, donde permanecen muchas verdades profundas. En las regiones subconsciente y superconsciente de la mente está el conocimiento de muchas verdades fundamentales del universo, entre ellas las dos siguientes. 1. La certidumbre de la existencia de una suprema potestad que compenetra y mantiene el universo. 2. La certidumbre de la inmortalidad de nuestro verdadero ser, del íntimo yo, que ni el fuego abrasa, ni el agua ahoga, ni el aire aventa. La vista mental enfocada en nuestro interior hallará siempre el yo, con la certeza de su indestructibilidad. Desde luego que esta prueba es muy diferente de la que requieren objetos de materia física, pero, ¿qué importa?
La verdad buscada pertenece a la interna vida espiritual y no a la externa física, y así por dentro y no por fuera, se ha de buscar al alma. La mente concreta solo puede relacionarse con objetos físicamente materiales, la mente superior, subjetiva o de la intuición, se relaciona con objetos psíquicos y espirituales. La mente concreta se relaciona con el cuerpo y la intuitiva con el alma de las cosas. Por lo mismo, hemos de buscar el conocimiento respectivo en la región apropiada de nuestro ser. Deja que el alma hable por sí misma y escuchará su sonoro, armónico, vigoroso y espléndido canto, que dice, no hay muerte, no hay muerte. No hay muerte. No hay más que vida, y esta vida es eterna. Tal es el canto del alma. Escúchalo en el silencio, porque únicamente así podrán llegar a tu oído sus vibraciones. Es el canto de vida negador de la muerte. No hay muerte. Solo hay eterna, sempiterna vida. Capítulo 3. Planos de existencia. Una de las ideas elementales de la filosofía yogi que resulta de más difícil comprensión para la ordinaria mentalidad occidental es la de los planos de vida, y esta dificultad sube de punto cuando el estudiante occidental trata de comprender las enseñanzas yogis referentes a la vida ultraterrena. La mentalidad occidental insiste en concebir ubicada en un lugar la vida del alma después de la muerte física. De ello gran parte de culpa la tiene la teología occidental, aunque también se ha de considerar la propensión de la mentalidad occidental a considerar en términos de objetiva existencia la vida ya desligada del mundo objetivo. Las personas vulgarmente religiosas de Occidente creen que el cielo es un lugar situado en algún punto del espacio, con hermosas viviendas de piedras preciosas y calles pavimentadas de oro. Aun quienes han trascendido esta pueril idea, no alcanzan a concebir su cielo como un estado, y no como un lugar. Para la mentalidad occidental es muy difícil formar un concepto abstracto del cielo, y por ello insiste en situarlo en el espacio. Por el contrario, la mentalidad oriental concibe muy fácilmente la idea de los diversos planos de existencia. Siglos de familiaridad mental con este asunto han dado al concepto de los planos tan definida claridad como en Occidente al del lugar. Hemos encontrado pensadores occidentales que sonrientes confesaron que no podían separar su concepto de planos del de una capa o superficie plana de sustancia material. Pero este concepto es tan erróneo como el de lugar. Por plano se entiende un estado de conciencia, y no un lugar en cualquier sentido que se tome esta palabra. Así pues, conviene eliminar la idea de lugar, de la de plano. Un plano es la condición o estado de actividad de la energía espiritual en que el cosmos vive, y se mueve, y tiene su ser. En determinado punto del espacio, puede haber varios planos de actividad. Pongamos por ejemplo, tomado del mundo físico, la ordinaria vibración del sonido. Puede el aire estar lleno de muchas notas musicales. Cada nota corresponde a un grado de vibración acústica. Las notas ocupan la misma posición en el espacio y sin embargo no se entorpecen unas a otras en cuanto a la ocupación del lugar en el espacio. Es un axioma de física que dos cuerpos materiales no pueden ocupar el mismo lugar a un mismo tiempo, pero millares de vibrantes notas pueden ocupar el mismo lugar al mismo tiempo, como sucede cuando una nutrida orquesta interpreta una composición musical. Muchos instrumentos suenan a un mismo tiempo, e innumerables vibraciones llenan el aire, y, sin embargo, el que escucha puede fijar su oído en determinado instrumento y aún percibir ciertas notas. No se pierde nota alguna, y a despecho de ello todo el volumen orquestal se manifiesta en el pequeño espacio del tímpano auditivo. Este símil es algo tosco, pero puede servir para que la mente se acostumbre a formar verdadero concepto de un plano. Otro ejemplo nos ofrece la vibración de la luz,
que como sabemos resulta de las vibrantes ondas etéreas al ponerse en contacto con la materia física. Cada color tiene su propio lugar en la escala vibratoria. Cada rayo solar que nos alcanza está compuesto de 7 colores que pueden desglosarse por medio de un prisma de cristal. Todos los colores están en cada punto del espacio por donde pasa el rayo de sol y pueden desglosarse por descomposición de la luz blanca. Aunque más allá o más acá del campo ordinario de la visión humana, hay colores invisibles por ser sus vibraciones demasiado altas o demasiado bajas. Estos colores pueden percibirse por medio de instrumentos apropiados. ¿Acaso estos diferentes órdenes de vibración ayuden a formar el concepto de los planos de existencia independientemente de la idea de lugar? Otro ejemplo nos depara la electricidad, en que vemos varios grados y condiciones de energía que ocupan el mismo lugar a un mismo tiempo. En los perfeccionados aparatos telegráficos pasan varios despachos o partes por un mismo alambre sin confundirse unos con otros. De la propia suerte, el aire puede estar lleno de infinidad de radiogramas de distinta tónica que no se interceptan unos a otros, a pesar de que las diversas vibraciones se interpretan sin estorbarse, porque ninguna de ellas advierte la presencia de las demás, ni recibe su influjo. De igual manera cabe concebir una docena de mundos que ocupan el mismo lugar en el espacio, pero cada uno, con diferente tónica de vibración material, de suerte que los seres vivientes en uno de dichos mundos desconozcan completamente la existencia de los seres vivientes en los demás mundos. Algunos autores científicos han escrito fantásticos relatos de índole jocosa sobre los diversos mundos, sin darse cuenta de que con ellos simbolizan una verdad metafísica. Cabe preguntar a modo de objeción, ¿enseña la filosofía yogi que los planos de vida son diversas modalidades vibratorias de materia? De ningún modo. Lejos de eso. La enseñanza es que cada plano representa un grado distinto de energía vibratoria, pero no de materia. La materia, aun en su más sutil modalidad, es una muy baja modalidad de energía vibratoria. Hay materia tan superiormente sutil respecto de la más sutil que hoy conocen los fisicoquímicos, como ésta lo es, respecto de la más compacta y dura roca. Allende el plano de la materia, se elevan plano sobre plano de supermaterial energía que ni en sueños son capaces de sospechar los fisicoquímicos. Sin embargo, para eficacia del ejemplo cabe decir que es posible imaginar todos los planos a un tiempo en el mismo punto del espacio. Así vemos que el concepto de plano nada tiene que ver con el de espacio. De lo expuesto inferirá el lector que al hablar de los planos de existencia extraterrena no indicamos en modo alguno lugares o regiones de espacio. La filosofía yogi no tiene nada que ver con las doctrinas que suponen determinados lugares para el cielo, el purgatorio, el infierno, el limbo o sus análogos según las diversas religiones esotéricas. No admite semejantes lugares como tales, pero reconoce el virtual fundamento de las enseñanzas respecto a ellos. En este volumen no trataremos de los innumerables planos de existencia manifestados en el universo, sino que nos contraeremos a considerar los planos peculiares del mundo astral, en que residen las almas desencarnadas que vivieron en la tierra y al que suele llamársele el mundo espiritual de la humanidad. Veremos que hay muchos planos y subplanos de existencia en el vastísimo mundo astral, así denominado en distinción del mundo físico que le es inmediatamente inferior en la escala vibratoria. Cada plano y subplano tiene sus peculiares características y fenómenos, según iremos viendo en el transcurso de nuestra exposición. Sin embargo, las mismas leyes y principios generales rigen en todos ellos. Pero antes de pasar a la consideración del mundo astral, insistamos una vez más en el concepto de plano, a fin de que no haya duda acerca de su significación. Al hablar del ascenso, de un plano inferior a otro superior, o del descenso, de uno superior a otro inferior, no damos a entender que se haya de subir o bajar,
como por una escalera, ni tampoco que se haya de pasar de una superficie a otra de diferente nivel, y aún resulta inexacto el conocido símbolo de surgir del fondo a la superficie del océano. El símil más aproximado a la realidad en punto a la transición de uno a otro plano es el del aumento o disminución del número de vibraciones, como sucede en las acústicas, lumínicas y eléctricas. Si se aumenta la tensión de una cuerda de violín, aumenta también su grado de vibración y por consiguiente su nota, porque es entonces mayor el número de vibraciones. Asimismo, el color de una barra de hierro caldeada puede mudarse de rojo oscuro en cereza y después en blanco, con solo aumentar la temperatura. También puede aumentarse o disminuirse a voluntad el potencial de una corriente eléctrica. Más materializado símil es el de un mineral duro y compacto que en el horno eléctrico puede convertirse en vapor merced a la enorme elevación de temperatura que acrecienta las vibraciones de su masa. Lo que es verdad en los planos inferiores de manifestación lo es también en los superiores. El paso de un plano a otro puede concebirse como un cambio de vibración de la energía que anima todas las cosas, y este concepto nos dará de la verdad sobre los planos de existencia la idea más aproximada de que es capaz la mente finita del hombre. No hay palabras a propósito para designar los fenómenos superiores, y así resulta tosco, imperfecto e insuficiente todo ejemplo, símbolo o símil expresado en términos propios de los planos inferiores. Pero, aun mediante estos imperfectos símbolos puede la mente humana tener idea de lo inaccesible a los sentidos corporales e inexpresable en palabras de lengua vulgar. Capítulo 4. El mundo astral. Los estudiantes de ocultismo, tanto orientales como occidentales, hallan en las obras de antiguos autores muchas referencias a los planos constituyentes del mundo astral inmediatamente superior al mundo físico, pero notan diferencia en cuanto al empleo de los términos. Algunos autores denominan conjuntamente plano astral a toda la serie de planos que desde el mundo físico se suceden hasta el plano espiritual exclusive, cuya naturaleza es un arcano para la mente del hombre vulgar. Entre los modernos tratadistas hay quienes designan con el nombre de plano astral los planos inferiores del mundo astral que están más cercanos al mundo físico. Estas divergencias en punto a terminología confunden a los principiantes en el estudio del mundo inmediatamente superior al físico. En este volumen, como en los demás, hemos seguido el ejemplo de los autores antiguos y damos el nombre de mundo astral al conjunto de planos que desde el físico se suceden hasta el plano espiritual, ambos extremos excluidos. Hemos preferido esta denominación colectiva por lo más sencillo y porque no confunde al estudiante con diversas denominaciones técnicas. El mundo astral consta así de numerosos planos y subplanos que se extienden en serie ascendente desde el más cercano al mundo físico hasta el más cercano al mundo espiritual. Entre estos dos extremos se puede observar innumerable variedad de fenómenos y fases de existencia. En los subplanos inferiores del mundo astral se manifiestan las actividades psíquicas llamadas clarividencia, clariaudiencia, telepatía, psicometría, etc. También se manifiestan en estos subplanos inferiores ciertas formas de ectoplasmas, espectros y otras apariciones de almas desencarnadas que a veces percibe el hombre y algunos animales. Asimismo actúan y se mueven en estos subplanos los seres humanos vivientes en el mundo físico, que se desprenden temporáneamente de su cuerpo físico durante el sueño o el éxtasis, o deliberadamente. Los colores astrales son los de las auras que circuyen el cuerpo físico de todo ser humano, y se manifiestan en algunos subplanos del astral.
En otros subplanos se manifiestan los fenómenos de psiquismo, las formas de pensamiento, las ondas y nubes mentales que influyen en la mente y el ánimo de quienes tienen su misma tónica psíquica. Mencionemos todo esto a título de información general y sin entrar en pormenores, porque ya hemos tratado de estos fenómenos en otras obras. Algunos subplanos inferiores del mundo o plano astral son muy repulsivos y desagradables para el hombre inexperto. El ocultista rehúye y esquiva todo lo posible y aconseja a los novatos y entremetidos en ocultismo que eviten esos subplanos del astral, tan psíquicamente miasmáticos como evitarían los parajes pantanosos y palúdicos del plano físico. Muchos se perjudicaron gravemente por haber penetrado en estos ínfimos subplanos sin exacto conocimiento de ellos, y no pocos se lisiaron de cuerpo y mente por la imprudencia de haber establecido condiciones psíquicas que los forzaron a actuar en dichos subplanos. A estos imprudentes se les puede aplicar el antiguo adagio que dice: los locos se meten donde temen entrar los ángeles. Algunos subplanos inferiores del astral están llenos de las formas astrales de los desencarnados, que todavía sienten afición a las cosas terrenas. También allí residen por algún tiempo los que fueron laes de la vida humana, atraídos por las cosas del mundo físico sin que nada los impulse a los planos superiores. Muy deplorable es ver que quienes hubieran repugnado el trato con semejantes entidades en la vida terrena, admitan con ellas comunicación psíquica en el mundo astral, creyendo que son espíritus bienaventurados y almas benditas. Fácilmente se comprende la ingrata sensación experimentada por las personas sinceras cuando asisten a las sesiones en que se comunican los espíritus, si se conoce la verdadera índole de las entidades que habitan en los subplanos inferiores del astral. Algunas de ellas son tan truanas que frecuentemente se fingen parientes y amigos del que evoca a los difuntos. En los subplanos superiores moran las almas desencarnadas de evolucionada espiritualidad. Gradualmente se eleva el nivel de los subplanos y planos hasta llegar al de la temporánea morada de los que alcanzaron un alto grado de espiritualidad. Es el cielo de las religiones que cada cual describe según su credo tradicional. Y así como las religiones concretaron la idea de infierno en oposición a la del cielo, así también en el mundo astral hay subplanos inferiores donde las almas desencarnadas que en la tierra tuvieron brutales inclinaciones sufren las forzosas consecuencias de sus obras. La diferencia está en que el infierno o lugar inferior del mundo astral no es eterno, sino que el alma desencarnada puede purificarse y aprovechar la ocasión que se le depara de mejorar de ambiente. La idea católica del purgatorio también tiene su realidad en algunos subplanos inferiores del astral, donde, como dice el espectro del padre de Hamlet, las insensatas culpas que cometí en el mundo se están quemando para purificarme. Pero no las quema un fuego material, sino que basta el fuego del remordimiento. Así vemos que en el conjunto del mundo astral se encuentran casi todos, si no es que todos, los conceptos religiosos referentes a la escatología del hombre en todos los tiempos y países. Estos conceptos no fueron hijos fortuitos de la fantasía, sino resultado de las experiencias de quienes se relacionaron psíquicamente con algunos subplanos astrales, y cada cual, según su temperamento e inclinaciones, refirió cuanto había experimentado, y lo referido se introdujo en las enseñanzas religiosas. Conviene advertir que cada religión tiene su peculiar idea de los lugares a donde van las almas de los difuntos, y aunque las descripciones varían notablemente, coinciden en algunos puntos. Más adelante veremos cómo se obtuvieron informes del mundo astral y cómo cabe sincréticamente armonizarlos. El significado de la palabra astral es lo relativo o perteneciente a los astros, y se empleó en un principio porque creían las gentes que el otro mundo estaba situado más arriba de las nubes, en la región que entonces se llamaba sideral, o de las estrellas.
Aún en nuestros días, a pesar de que la idea del cielo como un lugar se ha desvanecido de la mente de los discretos, todavía al hablar del cielo es costumbre levantar la vista o señalar un punto lejanísimo y altísimo para indicar la morada de los bienaventurados. Dificilísimo es desvanecer los rutinarios conceptos de la humanidad, y aunque sabemos que en el universo no hay arriba, ni abajo, ni derecha, ni izquierda, persiste el racial hábito de suponer los planos superiores del alma, tan altos como las estrellas. Análogamente ha persistido el calificativo astral en nuestra terminología. De nuevo advertimos al lector que no confunda la idea del plano astral con la de uno o varios lugares. El plano astral no es un lugar determinado, ni está arriba, ni abajo, ni en ninguno de los 4 puntos cardinales. No se extiende en ninguna dirección definida, y sin embargo se extiende en todas direcciones. Siempre es un estado o condición y nunca un lugar. Es una fase o grado de vibración y no una parte de espacio. Son sus dimensiones las del tiempo y no las del espacio. Si empleamos los términos reino, región, alto, bajo, superior, inferior, es en sentido figurado, como si dijéramos un alto o un bajo grado de vibración. Creemos necesario insistir en esta advertencia porque la mayoría de los estudiantes incurren en el error de identificar la idea de plano con la de lugar, cuando no hay asociación mental entre ambos. Capítulo 5. Después de la muerte. Una de las preguntas más frecuentes de quienes comienzan a interesarse por el misterio de la otra vida es, ¿qué le sucede al alma inmediatamente de salir del cuerpo? Muy deplorables son las respuestas que dan a esta pregunta muchas de las tituladas autoridades en el asunto. En verdad, es muy peligroso el conocimiento deficiente. Las personas vulgares se figuran que, en cuanto el alma se desprende del cuerpo físico, entra en un nuevo mundo de actividad en un maravilloso país de extrañas y misteriosas escenas. Muchos esperan encontrar después de la muerte a los seres queridos que les precedieron en la partida de este mundo. Si bien es verdad que algo hay de cierto en todo ello, también es verdad que, inmediatamente después de la muerte del cuerpo físico, ha de experimentar el alma una muy diferente condición. Consideremos lo que le sucede al alma inmediatamente antes y después de separarse del cuerpo. El moribundo experimenta generalmente un gradual entorpecimiento de los sentidos corporales, se debilitan la vista y el oído, y la vida del moribundo parece la llama de una candela cercana a la extinción. En muchos casos, este es el único fenómeno de la proximidad de la muerte. Pero en otros muchos casos, a medida que se debilitan los sentidos físicos, se agudizan los psíquicos. A veces los moribundos manifiestan lo que en aquel momento sucede en otro aposento de la casa o en algún punto lejano. La clarividencia suele acompañar a la cercanía de la muerte y a veces también la clariaudiencia, de modo que el moribundo ve y oye lo que pasa en lugares distantes. Multitud de casos registran las sociedades de investigaciones psíquicas y se relatan en el seno de las familias en que el moribundo fue capaz de proyectar tan vigorosamente su personalidad que los parientes y amigos a la sazón en puntos lejanos vieron efectivamente su espectro y en algunos casos conversaron con él. Las escrupulosas comprobaciones de tiempo demostraron que casi siempre la aparición espectral ocurrió antes de la muerte física de la persona. Desde luego, se conocen casos en que el intensísimo deseo del individuo lo capacitó para proyectar su forma astral ante alguien por allí cercano, inmediatamente después de la muerte, aunque estos casos son todavía mucho más raros. Casi siempre el fenómeno es consecuencia de la transmisión de un pensamiento tan vigoroso, que la persona a quien va dirigido ve la forma o imagen astral del moribundo cuya alma está sin embargo todavía en el cuerpo. También en muchos casos,
El moribundo cree tener a su lado a los seres queridos que le precedieron en la muerte física, aunque esto no significa que hayan de estar allí realmente, pues conviene advertir que en el plano astral se anulan las distancias y es posible que dos entidades se relacionen sin interposición de espacio, es decir, que aunque dos almas no estén una junto a otra, pueden relacionarse con la mente y el espíritu como si efectivamente lo estuvieran. Muy difícil le es comprender esto a quien todavía vive en cuerpo físico, porque en el mundo material rigen las leyes del espacio. La telepatía nos da la clave de los fenómenos astrales. Dos personas vivientes en cuerpo físico pueden comunicarse mentalmente aunque estén una de otra a millares de kilómetros de distancia o en uno y otro extremo del mundo. De la propia suerte dos almas pueden comunicarse directamente sin que para ello sea obstáculo la distancia. Según hemos dicho, el moribundo se comunica a veces con las personas queridas que ya están en el otro mundo, y de esta comunicación recibe grandísimo consuelo, pues en efecto es una hermosa circunstancia que suele acompañar a lo que llamamos muerte, la reunión del moribundo con sus deudos y amigos queridos, de la que con tanta esperanza hablan las personas piadosas. Pero no ocurren las cosas como ellas se figuran. El moribundo va desprendiéndose poco a poco de su cuerpo físico, y al expirar queda el alma revestida del cuerpo astral, que es exacta contraparte del físico, con el cual coincide durante la vida terrena. Es el cuerpo astral una forma de materia mucho más sutil que la física, de modo que escapa a todas las pruebas que revelan la materia ordinaria. En el momento de la muerte, el cuerpo astral queda enlazado con el cadáver por un tenue cordón de materia aérea que al fin se rompe y queda entonces el cuerpo astral libre, como externa envoltura del alma. Pero este cuerpo astral no es el verdadero ser humano, como tampoco lo era el cuerpo físico, pues ambos no son más que temporáneas envolturas del alma. Al dejar el cuerpo físico se sume el alma en profundo sueño o estado comático, semejante al del feto en el claustro materno, y así se predispone a nacer en el mundo astral, pues necesita tiempo para adaptarse a las nuevas condiciones y cobrar la fuerza y vigor requeridos por la nueva fase de existencia. La naturaleza abunda en estas analogías. El nacimiento en el mundo físico tiene muchos puntos de semejanza con el nacimiento en el astral y ambos están precedidos por un periodo comático. Después de la muerte física permanece el alma dormida en el cuerpo astral, que le sirve de protectora envoltura, como la matriz protege al feto. Antes de proseguir en nuestro estudio debemos detenernos a considerar ciertas características de la vida del alma en esta etapa. De ordinario descansa en paz, sin que la perturben externas influencias. Sin embargo, hay circunstancias excepcionales, o sea los ensueños del alma dormida, determinados por dos causas. 1. Las emociones intensas de amor y odio, o la inquietud por el incumplimiento de alguna labor importante o de un sagrado deber. 2. El vehementísimo pensamiento en los seres que dejan el mundo, con tal que éstos se hallen emocionalmente relacionados con el alma del difunto. Ambas causas producen en el alma que acaba de desprenderse del cuerpo físico una inquietud y desasosiego lo bastante poderosos para atraerla hacia las cosas de la tierra, ya por medio de una ensoñadora comunicación telepática o en muy raros casos, mediante un estado parecido al sonambulismo de la vida física. Estas condiciones son deplorables porque perturban al alma y retrasan su evolución y desenvolvimiento en la nueva fase de su existencia. El alma que pasa tranquilamente del mundo físico al astral, rara vez se ve conturbada por semejantes ensueños, sino que después del estado comático, despierta a la otra vida con tanta naturalidad como el capullo se abre en flor. No le sucede lo mismo a quien está poseído de vehementes deseos relativos a la vida terrena, apesadumbrado por remordimientos o invadido de emociones de amor o de odio, o teme por la suerte de los seres amados a quienes deja en la tierra.
En este último caso atormentan dichas inquietudes a la pobre alma, su sueño astral es febril y desazonado, y a veces nota el involuntario impulso de aparecerse a sus deudos o comunicarse con ellos en el ya referido estado de sonambulismo. Si el alma cede a este impulso y se aparece visiblemente a sus deudos o amigos, se advierte en la aparición algo que no es propio de la personalidad física, como si estuviera medio dormida y careciese de la prestancia que tuvo en la vida física. Así lo comprueba la historia de las apariciones ectoplásmicas, y la explicación que acabamos de dar es la única que esclarece este asunto. Sin embargo, con el tiempo, estas pobres almas apegadas a las cosas terrenas se cansan y caen en plácido sueño. De análoga suerte, los vehementes deseos de los que en el mundo físico quedan, pueden establecer una relación con el alma del difunto y perturbar su descanso. Muchas personas bien intencionadas establecieron con su intenso deseo dicha relación, sin tener en cuenta que de tal modo retardaban la evolución del ser querido en el mundo astral.